Muy buenos días. Hoy veremos la materia de que es Introducción a la Arquitectura y como tema tenemos la historia de la arquitectura dentro de la historia cultural, diferentes conceptos de historia. Bien, introducción. Eh, bueno, en el trabajo que estamos realizando, lo que son con diapositivas, es para explicar acerca del tema eh, de la historia de la arquitectura, lo que es historia, en sus diferentes contextos, ¿no? Lo cual veremos a continuación. Eh, Muy bien, diferentes conceptos de historia. El significado de historia se refiere tanto a la disciplina ¿no? Que estudia y relata los acontecimientos pasados de los hechos y sucesos verdaderos o ficticios. La historia no relativamente se acontece a hechos verdaderos, sino que también, por decirlo así, se puede referirse a una fantasía, un cuento, una fábula, algo que una persona pueda contar, ¿no? de una historia, ¿no? Inventada por uno mismo, ya puede ser cierto o falso. Eh, También puede ser entendida la palabra historia como un ejercicio memorístico que permite realizar conexiones, análisis, así como resguardar y transmitir los acontecimientos que anteceden y originan que ocurren en el presente. ¿Qué quiere decir con eso? Pues recordar algo memorístico no puede ser así por alguna persona de hecho que haya marcado algo diferente en el mundo, ¿no? Algo que de verdad debe ser es de algún acontecimiento importante, ¿no? Que debe ser siempre marcado en la historia, ¿no? Siempre se tiene que recordar, ¿no? Como un acto memorístico, como algo que hizo o que impactó, ¿no? Que algo importante. Por ejemplo, la palabra historia también se puede referir a muchas cosas, ¿no? Como comentaba, ¿no? La palabra historia puede ser ampliamente empleada en todo aquello que relate de una serie de hechos verídicos o no ocurridos en el pasado, la narración y descripción de investigaciones sociales y científicas e incluso de relatos literarios. Es necesario diferenciarlos y exponerlos cada uno por separado, porque tenemos que separar lo que es historia de científica, literarios o sociales, ¿no? Poder identificar cada uno de ellos para poder no confundirnos una con otra, ¿no? Y lo cual cada una de ellas es aportar conocimiento sobre todo a qué ocurrió en el pasado, para poder así comprender todo lo que ocurre en el presente y lo que para el futuro, ¿no? También la palabra historia es un tema demasiado interesante e extenso. También la historia es una herramienta, la verdad, muy útil en la vida cotidiana, en la que se ha venido pasando de generación en generación, en lo cual nos permite el reconocimiento crítico de la diversidad y las tradiciones que nos rodean. La historia también se puede entender por toda aquella narración, suceso o aventura narrada de manera oral o escrita que relate un hecho, ya bien sea real o ficticio. ¿Qué quiere decir ficticio? Algo imaginario, algo inventado, ¿no? Algo irreal, por decirlo así. Algo que no sucedió, que sea algo inventado, no una fantasía, que
que simplemente se inventó por el hecho de inventar, ¿no? Para poder hacer historia, ¿no? Como podemos ver, hoy en día cuentan muchas historias, ¿no? De que, pues, de espanto, de terror, por decirlo así, ¿no? Como por ejemplo que si estás caminando a las 12 de la noche, a medianoche, ¿no? Caminas por calles, según la gente cuenta que te aparece el espíritu de la Llorona, por decir así, o muchas cosas, ¿no? Que si te sale un perro amarrado, que le llaman el cadejo. Son historias inventadas que bien pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? No hay hecho de poder comprobarlo. La historia y su interpretación. Muy bien, la historia, pues como había comentado anteriormente, se puede entender de diferentes maneras, ya que lo puede explicar en la historia se puede explicar dentro de ciencias sociales, ¿qué otra palabra? Científicas, entre otras cosas, ¿no? Se tienden a clasificar en diferentes conceptos la palabra historia, ¿no? Cada uno tiene su propia interpretación, su propia definición de cómo lo define o cómo se abarca en ese tema, ¿no? También la importancia de la historia, cabe resaltar que es muy importante, ya que con eso podemos relatar hechos o sucesos que pasaron en la antigüedad y así poder seguir recordando conforme pasan los años o de generación en generación, ¿no? Poder explicar algo memorístico o algo que ocurrió en ese entonces, ¿no? En esa época, en ese año, poder recordar algo memorístico, cómo es que, por decirlo así, cómo es que nuestros antepasados, por decir, cómo hacían las construcciones, qué materiales utilizaban, qué clase de escritura usaron, ¿no? O sea, remarcar conforme pasan los años, ¿no? Cómo es que evoluciona. Es muy importante la historia, ¿no? O sea, es una herramienta muy útil. Muy bien, las características también de la historia también se dedica la historia. Una característica de la historia podría ser que se dedique al estudio del pasado, ¿no? Poder redactar, relatar sucesos verídicos, ¿no? O ficticios de anteriormente, de la antigüedad. También se debe caracterizar o se centra en temas muy importantes o que destaquen hoy en día, ¿verdad? Etapa de la historia. Muy bien, la etapa de la historia ¿cuál es? La antigua, la media, la moderna y la edad contemporánea. La antigua ya es de muchos años, la edad media, lo que le sigue, y la contemporánea es el actual, ¿no? En el cual estamos viviendo, por decirlo así, ¿no? En la cual nos encontramos. La edad antigua, pues, es el periodo de surgimiento de las primeras civilizaciones, que generalmente bajo la forma de un imperio, ¿no? Y la Edad Media es el periodo de cristalización de Occidente. Cada uno tiene sus diferentes conceptos de cómo pasaban todo eso, y así cada una de ellas. La historia de la arquitectura dentro de la historia de la cultura. Veremos lo importante de eso el siguiente tema. Arquitectura y cultura. La arquitectura como producto final o cultural permite reconocer en ella factores locales que determinan las influencias extrañas que recibe. ¿Qué quiere decir con eso? Que la arquitectura anteriormente y la cultura venía siendo lo que son diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, lo que es esta catedral, como anteriormente el que tenemos en la imagen.
Es una de las arquitecturas que viene incluida en la cultura de diferentes maneras de poder expresar. Como qué quiere decir que anteriormente la aplicación de conocimiento y métodos científicos se tiende a ser universal, o sea, en todo el mundo, ¿no? Y modela cada uno universal, que quiere decir que en todo el mundo hay diferentes arquitecturas y culturas. Cabe resaltar que cada uno de ellos vienen siendo diferentes a por decir así, cada país, entre muchas cosas. Arquitectura y cultura en México. La arquitectura y cultura en México es al respecto a la tradición y por lo tanto a México. Consiste en conservar sus constantes culturales dentro de soluciones contemporáneas propias, apoyarse en lo más depurado de nuestros conocimientos técnicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en México existen diferentes culturas, ¿no? Diferentes conceptos, diferentes contextos, en lo cual hacen que la historia sea algo importante, algo interesante, algo que lleve más a fondo, ¿no? Como dice acá en lo que es el respeto a la tradición y por lo tanto a México. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay que conservar nuestras tradiciones culturales sobre arquitectura, entre otras muchas cosas. Puede haber muchos significados, muchos contextos. Y también la arquitectura y cultura de México influye mucho en lo que comentamos. Existen pues lo que es en lo que llaman en China Shinfu o Shinfu, ¿sí, no? Feng Shui. ¿Qué quiere decir la palabra Feng Shui? Es algo que son decoraciones de interiores o exteriores, también se puede definir, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya por qué? Porque en ese método de Feng Shui es saber en la arquitectura hoy en México o en cualquier o universal, cómo va a ser, cuál es la función y la forma. La función, pues para un lugar cuál es el hábitat de una persona, de una familia. En sentir así, debemos sentirse agradable, sentirse cómodo, en tranquilidad, en paz. Ahí es donde se explica lo que es el Feng Shui, de hacer decoraciones, entre otras muchas cosas. Tanto así como la arquitectura y cultura en México, el respeto a la tradición, ¿no? Como conservar nuestros monumentos históricos, para así poder recordar cómo es que anteriormente se manejaba, ¿no? A la actualidad hoy es diferente, ¿no? Es muy diferente a la actualidad. Muy bien. En conclusión, respecto a los temas antes vistos, lo que vimos conforme pasamos a la diapositiva, conforme dábamos una breve explicación cada uno de ellos, cómo es que la arquitectura se influye en la cultura de México, o cómo es que se basaba en diferentes edades, cada una diferente, ¿no? Cómo es que la arquitectura cómo es que surgió de la antigüedad y conforme han pasado los años hasta la actualidad. Ha cambiado bastante, ¿no? Su perspectiva, más que nada la perspectiva de construir, ¿no? Cómo es que se emplea diferentes métodos. Cómo es que la palabra historia se puede definir en muchos contextos, ¿no? Muchos conceptos. Puede definir la palabra historia, es una palabra muy útil e interesante e importante, ¿no? Y pues hasta aquí he llegado a lo que es mi pequeña conclusión, pequeño significado y todo lo que entendí sobre todos
temas abarcados. Ok. Gracias. Chao.